Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio, La Belleza de Leer. Yo soy Roberto León y junto a Ramiro Aybar del grupo Serapis Bay de Panamá te damos la bienvenida y te invitamos a disfrutar todos los sábados de este año 2022 la primera temporada con esta serie Saint Germain, dedicada en gratitud amorosa a nuestro amado Maestro Ascendido Saint Germain, quien hace posible que tengamos su regalo de esta instrucción de Maestro Ascendido y el conocimiento de nuestra propia amada magna presencia Yo Soy. Amado Maestro Ascendido Saint Germain, hacemos la venia ante tu luz y te pedimos que te conviertas en nuestro guardián. Bendícenos, protégenos y envuélvenos en tu invencible armadura de llama violeta, que se convierte en nuestra estrella diurna, guiando y gobernando todos nuestros pensamientos y acciones, hasta el momento de nuestra victoria y la ascensión en la luz. Este espacio de La Belleza de Leer es un homenaje a Jorge Carrizo, quien hizo posible la traducción y publicación de todo este material confiable de los Maestros Ascendidos, que está a disposición, del cual tenemos el privilegio de leer en la comodidad de nuestro hogar o donde nos encontremos. La Belleza de Leer busca acercarte y conocer a través de estos 23 libros de la enseñanza de este poderoso Maestro Ascendido y de la serie Saint Germain, que pone de manifiesto para que nosotros, en este momento, podemos poner en práctica y uso. Ramiro, ¿qué significa para ti la belleza de leer? Bueno, gracias por la invitación, Roberto, y por la pregunta. La belleza de leer. Mira que se me ocurre que leer es bello en la medida que uno lo disfrute y tenga el hábito de la lectura. Y la lectura habitual se consigue al principio con cierto esfuerzo de la persona. Mucha gente dice que no lee porque no le gusta, pero es que en realidad al principio uno puede encontrarse que hay cierta resistencia hasta que de intentarlo uno le agarra vuelo y le agarra impulso y la lectura se convierte en una experiencia gratificante, en una experiencia que expande la conciencia. Así que la belleza de leer muy en línea con la cualidad de la belleza, que es una cualidad natural en todas las manifestaciones de la luz, pero en especial en el cuarto rayo, la belleza de leer también requiere disciplina, la disciplina de ponerse a leer. Y, y también pensaba en esto de lo bello en una época era en la época de la humanidad, en el Renacimiento, lo bello era lo armonioso, lo bello era lo armonioso a la vista, lo equilibrado, lo balanceado, lo que luego fue cambiando, por supuesto, y lo bello empezó a convertirse en otras dimensiones, y al punto que hoy las grandes obras de arte, valen no tanto por lo bellas que son, sino por su autenticidad. Una obra puede costar millones de dólares solamente porque es auténtica. Y ahí está quizás una de las cosas relevantes para nosotros en el estudio de la enseñanza de los maestros ascendidos, en comprender que un libro como este, o los libros que vamos a empezar a mirar aquí, son auténticos, por eso son bellos, pero también son auténticos solo y en la medida en que los pongamos en práctica y uno pueda sentir la autenticidad de la instrucción o de la enseñanza espiritual. Si uno al ponerla en práctica no encuentra que resulta eficiente o eficaz, resulta que pues, ese es el mejor parámetro. Por eso este es un sendero espiritual totalmente basado en el libre albedrío y en la libre voluntad de cada persona, de poner en práctica, si lo tiene bien, esta instrucción, este contenido espiritual. Así que belleza, autenticidad, disciplina, autodisciplina son principios que están aquí pulsando en esta vertida. Exacto, y en esa belleza de leer nos encontramos con la radiación del amado Maestro Ascendido Saint Germain, que está en todos los libros de esta serie. Así que esa belleza de esa radiación que tienen los libros, Ramiro, es realmente espectacular
Y además, decirle a todos los que nos ven y que nos escuchan que todos los libros que estamos revisando en esta serie de Saint Germain los pueden encontrar en serapisbay.com. Así que, hecha esa aclaración, Ramiro, vamos a dar inicio juntos a este exquisito primer material que nos trae Godfrey Raikin, y vamos a revisar qué nos dice en este tributo y prefacio al inicio de este libro. Así que les comparto mi pantalla. Bueno, Ramiro, es realmente un honor comenzar con este libro que realmente es maravilloso. Cada vez que le echamos vuelta a este libro, vamos encontrando regalos que nos trae el amado y ascendido Saint Germain. Bueno, este libro fue escrito por Godfrey Raikin, el señor Ballard, en ese momento. Así que quiero mostrarles una imagen del índice de este libro, en donde están estos 9 capítulos que compone este libro. Y el primer capítulo, que es con el encuentro del maestro, pero antes de ir a ese capítulo, vamos a revisar con mucha calma el tributo y un fragmento del prefacio, Ramiro, porque ahí Godfrey Raikin nos entrega varias claves para entender de mejor manera este libro. Y nos parte diciendo Godfrey Raikin: el momento ha llegado en que la gran sabiduría reservada y protegida durante muchas centurias en el lejano oriente se ponga de manifiesto en América, bajo el comando de esos grandes maestros ascendidos que dirigen, protegen y asisten en la expansión de la luz dentro de la humanidad encarnada en la Tierra. El gran maestro ascendido Saint Germain, que aparece en todos los libros de esta serie, es uno de esos poderosos seres cósmicos de la gran hueste de maestros ascendidos que gobierna este planeta. Él es la misma gran presencia maestra que trabajó en la corte de Francia justo antes y durante la Revolución Francesa, cuyos consejos, de habérseles prestado atención, hubieran evitado un gran sufrimiento. Él está indisolublemente ligado a América, pasado, presente y futuro, ya que una parte muy importante de su trabajo sobre esta tierra consiste en la purificación, protección e iluminación de la gente de América, de manera que pueda ser ella la portadora del cáliz de luz a las naciones de la tierra en la edad dorada que amanece frente a nosotros. Qué maravilloso como lo expone el señor Ballard en ese momento, de cómo el amado maestro ascendido Saint Germain ha trabajado desde hace mucho tiempo con América. ¿Qué te parece esta primera parte del tributo, Ramiro? Sí, bueno, significativa por muchas razones. Es el primer libro en ese entonces, publicado en el año 1934, el primer libro que hace tamaña afirmación que el maestro ascendido Saint Germain estará indisolublemente vinculado a América, y cuando dice América aquí está hablando de Estados Unidos de América, como, como el cáliz de luz para todas las naciones en la Edad Dorada que amanece frente a nosotros, y lo que se deja entender es que esa Edad Dorada amanece primero en Estados Unidos de América, en un momento en que él estaba pasando por un periodo muy caótico el país, Estados Unidos. Las experiencias retratadas en este libro son entre agosto y diciembre de 1930. Sabemos que el año 29 venía la severa crisis económica que estuvo al país entero por una década complicadísimo, y que en ese momento de oscuridad, de desamparo, de sufrimiento, de desesperación de todo tipo, ocurre la reunión entre el maestro ascendido Saint Germain y Guy Ballard, y esa reunión, el chispazo dice: mira, sea lo que sea que esté pasando, primero es pasajero, segundo está la asistencia y la protección del maestro ascendido Saint Germain. Por supuesto que hay otros maestros ascendidos que operan en Estados Unidos de América y en todo el continente, sin duda. Pero el único que da el paso adelante y se pone en la trinchera, por decirlo así, o encabezando la legión, es el maestro ascendido Saint Germain. En este libro, por ejemplo, aparece mencionado el maestro ascendido Lanto, como en ese entonces jerarca del templo de la precipitación. Aparece
el maestro ascendido Eriel, que tiene un foco maestro ascendido en Colorado, en Estados Unidos también. Aparece Feng Wei, otro maestro ascendido, Feng Wei de la vía divertida, ¿no? Fun, o la vía alegre, que es un ser que trabaja y sirve en la hermandad del maestro ascendido Eriel. También aparece mencionado Amen Bei, un maestro ascendido de la hermandad de Luxor, y también el célebre maestro ascendido Casimiro Poseidón que gobernaba la Atlántida en su momento, y bueno, Edna Ballard y Donald Ballard, la esposa y el hijo, también aparecen mencionados en este libro, pero de toda esa constelación, el que protagoniza la clase o las clases o la enseñanza es el maestro ascendido Saint Germain, con una decisión política de inicio muy franca, a propósito de autenticidad. Voy con todo, Estados Unidos de América, así como ayudé a Francia a sacudirse la Edad Media con la Revolución Francesa, dando consejo para que se hiciese bien. Así estoy operando 150 años después en Estados Unidos de América. Eso es una declaración muy, muy impresionante, ¿no? Exacto, además que con esa declaración de que está ligado a América desde el pasado al presente y el futuro, eso da cierta confianza en el sentido de que este ser no es que está recién interesado en que América sea portadora de salud, sino que viene trabajando desde otras civilizaciones para trabajar con la humanidad. Entonces eso igual da cierta confianza para el que no tenga mucho conocimiento de que este maestro lo está haciendo solo por un amor incondicional. No hay ninguna otra razón que se me ocurra a mí para explicar por qué el maestro ascendido Saint Germain estaría haciendo una cosa así. Dice que viene Sí, a purificar. O sea, una de sí, las... sí, no, sí, sí, perdón. No, dime. No, no, que es cierto, viene con un impulso impresionante de amor, pero también de sabiduría, en el sentido de discernir en qué lugar de la Tierra se puede hacer una descarga como la que se requiere para una era nueva de 2000 años, y busca el sitio más favorable. Pero además lo viene preparando porque el maestro ascendido Saint Germain, que trae la conciencia de la liberación, para poder asentarla necesitaba antes la conciencia de libertad, y él propició la conciencia de libertad en el momento donde Estados Unidos dejó de ser 13 colonias británicas y se convierte en una nación federada. Ahí, una de sus tareas en ese entonces, antes del encuentro con Gaibala, estamos hablando del 1776 y antes inclusive, la presión del maestro ascendido Saint Germain en ese entonces, en el siglo XVIII, con Estados Unidos, era que hace clarísimo el impulso a favor de la libertad y de la tolerancia, que luego son los que se necesitan para sembrar la conciencia de liberación. Entonces, también hay una manifestación de sabiduría, amor, sabiduría, y por Exacto. supuesto un entusiasmo a prueba de bala. O sea, si hay alguien que puede decir, ¿sabes que renuncio? Me desanimaron, hermano. Es maestro Santiago Saint Germain. O sea, Exacto. porque cuánto estudiante Chela se le dio vuelta y lo dejó esperando, hermano, El para mismo tirar para adelante. Napoleón. Entonces, el mismo Napoleón. Vaya, entonces, y por ahí lo dice el maestro ascendido del Moria. Yo amo al maestro, a mi hermano Saint Germain, pero yo no soy como él. A él le gusta insistir, insistir, repasar y repasar y otra vez y darle y seguir probando. Yo no soy así, dice el Moria. Yo voy rapidito, si la cosa no funciona, voy para adelante. Estoy en otras cosas, estoy más, o sea, lo mío es lo inmediato. Saint Germain, él con su vuelta y y eso tú sabes que lo plasma muy bien en las obras de Shakespeare, ¿no? Sí, Cuando uno revisa, ¿verdad? Uno revisa las obras de Shakespeare bajo el entendido que Shakespeare, en realidad, detrás de él, Francis Bacon, que era la última encarnación del maestro ascendido Saint Germain, correcto. uno se da cuenta que sí, que los diálogos, todas las cosas que se van planteando en las obras de teatro son un dar vuelta hasta llegar al meollo del asunto, un rodear el efecto para llegar a la causa. Es bien impresionante cuando uno, cualquier obra de teatro de las de Shakespeare, las Exacto. 36, tú puedes detectar esa manera de encarar la vida. Qué espectacular. Siempre Sí, las encarnaciones del maestro ascendido Saint Germain han sido espectaculares. Otra que revisamos el año pasado en la serie de Puente de Fe Iluminada
fue que el amado Maestro Saint Germain fue la encarnación de José, el padre de Jesús de Nazaret. Así que imagínate, Claro. la Es que, encarnación en la que ha estado presente el amado Saint Germain, siempre ayudando a la humanidad, que es esa nota altruista que siempre toca el Maestro Ascendido Saint Germain. sí, Es me permites un puente, a propósito de puente breve, respecto a lo que acabas de decir de José, es que una cosa que hay que también saber es que el Maestro Ascendido Saint Germain viene a América y la prepara para poder establecer las corrientes espirituales de la era del séptimo rayo. ¿Por qué? Porque cada era necesita que sea anclada en la atmósfera baja de la Tierra las corrientes espirituales que nutren la era. Así fue, por ejemplo, en el inicio de la dispensación cristiana hace 2000 años. La Madre María logra su ascensión, pero el Maestro Señor Jesús le dice, mira, o ella le dice, cuando resucita el Maestro Señor Jesús, se encuentran, con la primera persona que se encuentra es con la Madre María, y le dice Jesús a ella, mira, tengo autorización para decirte que luego de esto que acaba de pasar, que resucité, tú me ayudaste y por tu servicio te has ganado la ascensión. Y ella dice, bueno, pero ¿cuál es tu parecer? Y el Maestro Señor Jesús dice, mira, ya que pregunta, en realidad lo ideal sería que te quedara un tiempo más y yo voy a venir todos los días, a ti y a Juan. ¿Y para qué? Para que yo les pueda dar más de la ley y enseñarles esta cosa, y con esto cierro paréntesis, enseñarles a anclar en la atmósfera baja las corrientes espirituales de la era del sexto rayo, para nutrir de ahí en más, por los próximos 2000 años, la humanidad y la atmósfera de la Tierra con la radiación del sexto rayo, para la dispensación cristiana, para el despliegue del plan divino de esa era. Entonces, 2000 años después, el Maestro Ascendido Saint Germain, leyendo el plan, dice, bueno, la cosa va a tener que ocurrir en un sitio que sea propicio, y lo empieza a preparar, y por eso una de las razones del encuentro con Gary Ballard es preparar o empezar ya a anclar los cables espirituales de la era del séptimo rayo. Y eso lo vemos, lo iremos viendo en todo el libro, pero además en los demás libros de la serie Saint Germain, donde se va develando esta cosa que va, como digamos, como por detrás de todo, ¿no? El telón de fondo es que se está estableciendo los parámetros, las corrientes de energía para la era del séptimo rayo. Y eso es crucial también tenerlo en cuenta. Cierro paréntesis. Gracias por ese paréntesis. Y qué espectacular sentir que el amor de este amado Maestro Ascendido ha estado hace tanto tiempo ayudando a la humanidad. O sea, podríamos tener otras demostraciones de que el amado Maestro Ascendido Saint Germain siempre ha actuado en amor y en beneficio de la humanidad. Y aquí nos va a seguir revelando Guy Ballard en este tributo el sentido de este libro. Y dice: la mismísima liberación de América en el comienzo de su existencia, cosa que estábamos hablando hace poco tiempo, Ramiro, se debió en gran medida a los incansables esfuerzos de Saint Germain para proteger y animar a los responsables por su inicio. La redacción de la Declaración de Independencia fue igualmente un resultado directo de su ayuda e influencia, y fue su amor, protección y guía lo que sostuvo a Washington y a Lincoln durante las horas más oscuras de sus vidas. O sea, aquí el maestro, Godfrey Raikin nos aclara de que estuvo en esos momentos precisos y que eran muy delicados en la historia de Norteamérica en ese momento, ayudando a estos seres a que se pudiera realizar ese plan. Es este amado hermano de la humanidad, quien trabaja incansablemente por su luz y liberación. Y ese incansablemente, hermano, el otro día me llegó a la mente de que como estos seres ascendidos no duermen, como a diferencia de uno, ellos están todo el tiempo viendo la forma de contactarse con seres humanos que puedan ayudar en su plan divino. Entonces se encuentran, el amado Saint Germain se encuentra aún ahora trabajando en el mundo de los asuntos gubernamentales en América. O sea, hermano, siempre ha estado Saint Germain en nuestros asuntos para bien. Dice, produciendo ciertos cambios beneficiosos que la bendecirán y a través de ella bendecirán al mundo entero. Durante muchos de los años venideros, la gente de América y de la Tierra no se darán cuenta de que le deben gran parte de lo bueno que les pasa a este gran maestro ascendido, a quien es imposible
hacerle plena justicia, excepto en el más profundo amor, obediencia y servicio al ideal que él representa y por el cual labora incesantemente. O sea, Ramiro, aquí no nos queda otra forma de expresar nuestro amor y gratitud en la obediencia y servir al ideal que el maestro representa. ¿Qué te parece esta segunda parte del tributo, Ramiro? Sí, aquí pensaba en esto que dice que trabaja incansablemente y desde los asuntos gubernamentales y que con el paso de los años se va a estar manifestando esa influencia del maestro ascendido Saint Germain. Saber que esto está hablando aquí en 1930, en los años 50, 20 años después, a través del Puente de la Libertad, se devela que China, lo que hoy es la República Popular China, es una nación cuyo impulso ascensional también se va a dejar sentir y va a ir progresando en mil cosas. Y pensaba en que una de las cualidades más sobresalientes de Estados Unidos, de todas, o de muchas que tiene, es que fue la primera nación del mundo en tener una clase media numerosa, mayoritaria, que en general, a principios del siglo XX, mitad del siglo XX, eran pocas las naciones que tenían una clase media mayoritaria en su población respecto a los demás estratos económicos. Y eso hizo que la clase media norteamericana en los años 40, 50, 60, 70 era una clase media súper próspera, educada, con trabajos estables, etc. Ya para los años 80 empieza, por distintas razones, a perder cantidad de miembros, por decirlo así, y empieza a pauperizarse de a poco, por distintas razones. Pero mientras eso está pasando, en los años 70, 80, 90, 2000, 2010, el país que ha ido sumando más personas hacia la clase media es China, la China popular. Al punto de que sus indicadores son impresionantes de la cantidad de gente que ha salido de la pobreza. O sea, estamos hablando de millones de personas. Creo que al año salen como, no sé, 300.000 personas salen de la pobreza y entran a condiciones de vida de clase media. ¿Cuál es la gracia de esto y por qué tiene relevancia? Porque no compiten. El lado humano de los países, a propósito de los gobiernos, plantea que hay una competencia entre Estados Unidos y China, el lado humano, pero en lo interno hay fuerzas espirituales que no son humanas, que son divinas, que están propiciando la prosperidad de ambos pueblos, sin competencia. Si es que cuando se avanza espiritualmente no hay conflicto. El conflicto solo va cuando hay personalidades que tratan de atribuirse algún logro, pero saber que mientras en Estados Unidos se progresa, podemos pensar, sin equivocarnos, que en China se progresa también con la influencia de los maestros ascendidos, a través, en ese caso, de una gran constelación de maestros ascendidos que sirven en los templos en China. No solo Lady Guan Yin, sino pensemos en el señor Himalaya, que está ahí mismo, en el Tíbet. Ahí mismo relativamente, pero es la zona. Sí. Claro, y en la India también hay consejos maestros ascendidos y se ve en el libro La Mágica Presencia, que va a ser el que miremos después, se ve que hay hermandades de maestros ascendidos cuyos miembros son 200, 300, 400 maestros ascendidos que están pulsando con servicio en ciudades importantes, en Calcuta, en Nueva Delhi, en Beijing, en Estados Unidos, en distintos lugares. Así que uno cuando se encuentra con un libro como este, Misterios Develados, uno se da cuenta que la gran hermandad blanca no son tres personas, no es el Maestro Ascendido Jesús, la Madre María y los tres Reyes Magos, es un montón de seres, Claro. muchos de los cuales son anónimos, no han develado su nombre, pero el Maestro Ascendido Saint Germain tiene la decisión de mostrarse al principio. Yo soy el capitán y se muestra y mírenme, o sea, conózcanme. Es impresionante, muy impresionante. Sí, por ahí recuerdo en alguna parte de la enseñanza que decían que son miles de maestros ascendidos y que efectivamente muchos están en el anonimato, y además tampoco nos sirve conocer a tantos maestros ascendidos si el grupo de la Hermandad Blanca es el que está velando para que nosotros nos llegue esta instrucción. Así que genial que podamos contar con miles de maestros ascendidos, Sí. ansiosos de ayudar. Sí, no, y se dice que una de las hermandades más chiquitas es la hermandad de Luxor, que tiene 1000 miembros.
o tenía 1000 miembros en 1950, en la década del 50, imagínate, de la más chiquita. Pero bueno. Qué genial. Y aquí, terminando el tributo, dice, este conocimiento íntimo de sus actividades en nuestro país hace posible un sentimiento de contacto cercano y amor por él que se convierte en una fuerza tangible y visible en la vida del lector. La radiación de este libro es tal que solo la puede emitir un maestro ascendido, quien en este caso es el gran amado portador de la luz, Saint Germain. Y aquí en estas introducciones que hace al principio Godfrey Ray King, habla mucho del libro, del lector, así que nosotros hacemos esa invitación a que el que tiene el libro, que lo tome de su revisa y energice esas páginas. Los que no lo tienen aún, ojalá que en algún momento lo pudieran adquirir, porque como dice aquí Godfrey Ray King, estos libros físicos tienen esa radiación impregnada del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Y el prefacio, Ramiro, es un poco más largo de lo que nosotros tenemos aquí, porque si no, se nos alargaría mucho esta primera capítulo o primera clase de este libro, pero no queríamos dejar por fuera esta parte del prefacio que dice, el dicho de que la verdad es más extraña que la ficción se aplica a este libro. Dependerá del lector aceptar o rechazar según le parezca, pero los maestros ascendidos, cuya ayuda recibí, me han dicho a menudo, cuanto más la humanidad acepte nuestra presencia, tanto más se abrirá la puerta a través de la cual podremos darle una ayuda cada vez mayor. Pero el rechazo de nosotros de parte de aquellos que no están de acuerdo con esta verdad no nos elimina ni cambia su actividad en el universo. Y a mí eso me encantó, Ramiro, porque es como con el humano que no nos cree, que no siente que esto es verdad, no nos tenemos problema con ello, no tenemos la más mínima consideración. No se van a enfadar, no se van a molestar, no van a tratar de convencerte, pero mira, escucha, no, o sea, no van a cambiar su actividad en el universo, espectacular. ¿Qué te parece esta parte del prefacio, Ramiro? Sí, a mí me llamaba la atención esto de que dice al principio, que el dicho de que la verdad es más extraña que la ficción se aplica a este libro. Y en la edición de este libro, de la versión en español que tenemos acá, que tú comentabas al principio, traducida por Jorge Carrizo en Serapis Bay, en la editorial Serapis Bay, en la edición que tenemos, una decisión que tomó Jorge de arranque fue que el texto tuviese dos tipos de letras para ayudar a enfocar la atención del lector en la enseñanza. Vemos que en este libro hay bastante relato de la experiencia, de los sitios que se visitan, descripciones de lugares, qué sé yo, que va haciendo Guy Ballard, y que de tanto en tanto entonces interviene el maestro ascendido Saint Germain dando alguna instrucción. Bueno, cuando aparece una instrucción, entonces el libro que nosotros tenemos tiene un tipo de letra más grande y en cursiva para distinguirlo. Cuando tú vas leyendo, saber, bueno, aquí está hablando el maestro y ya no es el cuento, digamos, no es la historia que es relevante para entender el contexto, pero que no es lo fundamental. Vaya, por ejemplo, saber si acaso que las experiencias ocurren en la ciudad que está sobre el desierto del Sahara, hay historias que están ocurriendo en Colorado, en las ciudades sumergidas que están sumergidas debajo del río Amazonas, en fin, se meten a los registros akáshicos de Luxor, andan En Egipto. en Egipto, sí, exacto. Pero eso no es lo esencial es la instrucción a propósito de esa experiencia que da el maestro ascendido Saint Germain, sobre todo él, ¿no? Porque ahí está la gracia, ¿no? Por ejemplo, este es un libro donde uno de los grandes temas es la ley de precipitación, por ejemplo. Eso está presente toda la distancia y hay que luego entender por qué el énfasis del maestro. Es un libro, por ejemplo, también donde se explica con bastante detalle qué es un maestro ascendido. Hay pocos libros, o sea, de aquí en adelante ya no se vuelve a tratar mucho más el tema para explicarle a la gente, mira, un maestro ascendido es esto.
aparece aquí en Misterio Develado y algo en La Mágica Presencia, pero ya después ya no se regresa a este contenido, por decirlo así. En Misterio Develado también aparece una cosa que es muy impresionante, es la explicación de cómo comienzan y cómo colapsan las civilizaciones. ¿Y por qué colapsan? ¿Por qué se deterioran? ¿Por qué dejan de tener ese avance permanente? Y eso es bastante obvio que el maestro lo pone para que en esta era que está amaneciendo, la era del séptimo rayo, la era del servicio ordenado, etcétera, sea una era que se sepa sostener, que la humanidad que la va a recibir, que la energice, que la viva y que la alimente, sepa qué no hay que hacer para que se pueda experimentar por la mayor cantidad de personas. Y como lo dice el prefacio que recién leía, es que, o parafraseando esto, el maestro donde dice ahí esto de que el rechazo de nosotros de parte de aquellos que no están de acuerdo con esta verdad no nos elimina ni cambia su actividad en el universo. Bueno, hay una idea parecida que va a plasmar más adelante el maestro ascendido Saint Germain cuando indica, mira, la edad dorada del séptimo rayo va a venir, sí o sí. Esté la humanidad preparada o no, nos basta con que haya un hombre, una mujer y un niño para recibirla. Eso nos basta. De ahí arrancamos. Entonces, o de ahí comenzamos, o de ahí multiplicamos. Y eso hay que saberlo. De ahí la gracia es la invitación súper misericordiosa, súper impresionantemente misericordiosa, porque si lo pensamos, ninguno de nosotros califica para un encuentro personal con el maestro ascendido Saint Germain en los términos que lo tuvo Guy Ballard. Ninguno de nosotros. Exacto. Se nos va a aparecer el maestro así enfrente. Ninguno de nosotros. Que no se nos suba el humo, para nada. Y Guy Ballard puede haberse quedado callado, ¿ok? Puede haber dicho, ¿sabes que esta experiencia está espectacular y gracias, Padre? Y la entierra en sus propias vivencias y listo. Él pudo haberlo hecho, pero por compasión, en el buen sentido, la compasión de dar más de lo que la ley requiere, porque él había hecho todos los méritos para encontrarse con Saint Germain y recibir la instrucción directa del maestro ascendido. Nosotros no. Pero él dice, mira, hay un montón de gente que se puede beneficiar y por misericordia comparto esto, que es también parte de la gracia de esta era del séptimo rayo, la necesidad de ser misericordioso, y Guy Ballard lo encarna de arranque, dice, estas experiencias las va a poner por escrito y con el apoyo de Saint Germain las publican en el año 34. Para nosotros que venimos después, que no tenemos los méritos, los galones, la disciplina que tuvo en su momento Guy Ballard para poder recibir la dispensación esta de encontrarse con el maestro y ser el portavoz en los años siguientes de la Gran Hermandad, Blanca, o sea. Amigo, y a pesar de no ser digno, entre paréntesis, o entre comillas, lo que nos pide ellos, los maestros ascendidos en general, es de aceptar la presencia de ellos. Porque al aceptarla, dice, tanto más se abrirá la puerta a través de la cual podemos darle una ayuda cada vez mayor. Porque no es que aceptemos su presencia para alabarlo, para hacer ceremoniales para ellos, sino que es para ayudar a la humanidad. Impresionante, o sea, sí, se y hacen nos piden aparecer. obediencia. Exacto. Ajá. Y en ayuda, en amor. Así que el rechazo que haya de esas personas, la verdad es que no va a cambiar ese poder que ya descargó el maestro ascendido Saint Germain. Y en esta última parte dice, aquellos que acepten la parte aquí registrada, encontrarán que una fuerza nueva y poderosa entrará a sus vidas. Cada copia de este libro de Misterios Develados lleva consigo esta magna presencia, su radiación y su poder sostenedor. Todos aquellos que estudian estas páginas honesta, profunda, sincera y persistentemente conocerán y harán contacto con la realidad de esa presencia y poder. A todos los que lean esta obra, me gustaría decirles que estas experiencias son tan reales y verdaderas como que la humanidad existe hoy sobre este planeta, y que todas tuvieron lugar durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 1930 en Mount Shasta, California, Estados Unidos. Y así termina el prefacio que da pie para el inicio de esta historia de Guy Ballard con el encuentro con el maestro ascendido Saint Germain. Pero no sé si querías hacer algún comentario de esta última parte del prefacio. Sí, mira que
O sea, tenemos la misericordia del libro en la mano, y lo que toca es estudiarlo. Es que puede ser obvio lo que voy a decir, pero un estudiante de la luz lo que hace es que estudia, ¿ok? Y yo conozco estudiantes de la luz que no estudian los libros, digo, no son estudiantes de la luz, ¿no? La gracia es, ¿cuál es la gracia de estudiar? Es que te pones a leer y vuelves a leer y repasas y eso se va metiendo en tu cuerpo emocional. Esa es la gracia. Cuando uno pone la atención en algo, mentalmente o intelectualmente, va con ello nutriendo el cuerpo emocional luego. Y eso es lo que te hace sentir la vivencia del texto. Entonces, por eso la cuestión es estudiarlo. ¿Qué significa estudiarlo? Leerlo, tomar apunte, pensar cómo esto se aplica, qué significa, al tiempo darle otra pasada, volver a leerlo y así va uno absorbiendo y alimentándose de lo que la enseñanza está trayéndole a uno. Sí, además los temas aquí son maravillosos, o sea, eh, la ley, ahí está, por ejemplo, ¿cuál es la ley eterna de vida? ¿Okay? Por ejemplo, primera cuestión básica, ¿qué rayo es el amor divino también? O sea, imagínate, qué maravilla de temas, ¿no? ¿Qué es el amor divino? ¿Qué es la ley de reencarnación? ¿Qué pasa cuando la gente desencarna? O sea, son Exacto. grandes, grandes temas matrices que están a lo largo de todo el libro, eh, que vale la pena todo el tiempo que se invierta en su lectura y su comprensión. Sí, ni hablar lo que hace un ratito comentábamos, ¿no? De la causa de la caída de las edades doradas. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué no están todavía? ¿Por qué? Y eso es maravilloso, vale todo el tiempo, vale oro el tiempo dedicado a eso, a estudiarlo y a comprenderlo. Exacto. Sí, aquí en esta parte del índice eh, podemos ir repasando para la próxima clase cuáles son los puntos centrales que trae este libro, Ramiro, para que nos vayamos poniendo en línea para la próxima clase. Sí, bueno, el encuentro con el maestro eh, es fundamental, lo que da inicio son los 5 primeros minutos del partido y hay una goleada allí, hay un montón de enseñanza en ese primer encuentro. Exacto. La página Eh, 4 ya nos larga sí, la ley de la vida. la ley de la vida, da una técnica de visualización, explica en qué consiste la precipitación, cómo realizarla. Lo del desierto del Sáhara es muy importante porque es la primera gran exposición sobre la civilización que pulsó en lo que hoy es el desierto del Sáhara, civilización que con la tecnología actual y los satélites han podido ir descubriendo que debajo de las arenas del hoy desierto hay unas estructuras que asemejan canalizaciones de grandes cursos de agua, cosa que describe el maestro aquí en los años 30. El Royal Teton es muy, muy relevante porque habla de la riqueza, ahí vamos a encontrar la riqueza de distintas épocas y se explica bastante la importancia del oro como condensación de energía sanadora, que luego, por supuesto, se ha usado para el intercambio material de bienes o de servicios, pero en su origen tiene una función sanadora porque concentra la luz solar en una sustancia manejable por la mano humana. Entonces, ahí aparece bastante retratado en el Royal Teton. Ahí uno da cuenta de también el mecanismo de la proyección de conciencia, que es una de las maneras de ir a los retiros no físicamente. Eh, sí, bueno, el misterio del Yellowstone, Yellowstone significa piedra amarilla, ¿no? Que es ¿verdad? Exacto, un resabio de una época dorada en ese territorio que hoy el Yellowstone Park fue el primer parque natural concebido en el continente. Y es importante que así haya sido porque al declararse parque natural o parque nacional en Estados Unidos, de una vez se acercó el perímetro para que se mantuviese protegido de construcción de ciudades ahí o de urbanización. Y eso resulta que tiene una razón espiritual bastante, bastante poderosa y se explica en cierto modo aquí en este capítulo. En la memoria incaica aparece bastante lo de que Guy Ballard con Edna Ballard y con su hijo Donald y Saint Germain los cuatro estado encarnando o participando en distintas épocas
de la historia de la humanidad. Y, por ejemplo, en la civilización inca, una de las cosas que se devela es que la civilización inca no estaba concentrada solo en Sudamérica, sino que llegaba hasta lo que hoy es México, y con distintas actividades y templos y etcétera, y distintas experiencias. En las ciudades, en el capítulo 6, de las ciudades sumergidas del Amazonas, no solo se cuenta eso de que alguna vez hubo una ciudad allí, sino que el lago Titicaca estaba conectado al Océano Pacífico y al río Amazonas. Era una especie así como hoy el canal de Panamá, ¿no? que era una especie de canal comunicador. Pero más allá de esa situación, digamos, ingenieril, una de las gracias es que ahí, con la explicación de las ciudades sumergidas del Amazonas, se deja muy claro cómo es que se arruina una sociedad y una cultura próspera. Aparece ahí de manera muy enfática, mostrando que es una civilización donde no había ejército, no había marina, no era necesidad porque no había delito, la gente estaba súper en paz, e incluso tenían la dirección de un maestro ascendido, el gobernante era un maestro ascendido, no era un ser humano que ganó una elección ahí a la batalla del combo, no, era tipo maestro ascendido. Y aún así se arruinó, porque sigue habiendo libre albedrío y en fin. Lo del Valle Secreto es cuando aparece el maestro ascendido Eriel, Funwei y una dupla de seres que son unas personas que contactan a Guy Ballard, y que en realidad era una diligencia que estaba haciendo el maestro ascendido Saint Germain a través del maestro ascendido Eriel allí. En fin, en este libro aparece por primera vez la mención a la presencia de Dios, yo soy, en estos términos, y en este libro también aparece la mención a la llama transmutadora, la llama consumidora que es la llama violeta, que después se va a desarrollar con más amplitud en los libros que siguen, pero aquí aparece mencionado por primera vez, donde se habla de que el amor divino descargado de manera intensa es el poder consumidor más importante que se tiene y el único que puede ayudar a las personas a liberarse de la rueda de nacimiento y muerte. Visita de Venus en el Royal Teton, el último capítulo, es una experiencia que tiene que ver con la llegada en fin de año, del año 30, de unos seres que vienen de Venus a través de un mecanismo que se explica allí, y en este último capítulo cierra con una proclama del maestro ascendido Lanto. En este capítulo también aparece el maestro alto de Venus, que es el poderoso Victory, que aparece mencionado aquí y que sabemos que estaba detrás de muchas de las actividades aquí, apoyando a Saint Germain y haciendo algo que solo el poderoso Victory podría hacer, que era derogar la ley oculta para permitir la reactualización o la resurrección de la ley abierta, que es la que usa Saint Germain para explicar de manera abierta al mundo la enseñanza espiritual de la nueva era. Si no fuera por el poderoso Victory, estos libros tampoco estarían en nuestras manos. Así que, bueno, qué maravilloso recuento de este libro, que realmente es espectacular. Y fíjate que solo hemos revisado el tributo y el prefacio, pero vamos a ir revisando en las próximas clases, junto a Ramiro, el desarrollo de esta idea que nos trae del libro Misterios Develados. Así que, como les decía, nosotros junto a Ramiro vamos a seguir revisando el libro de Misterios Develados en la próxima clase. Así que quédate en sintonía aquí en La Belleza de Leer. ¿Cierto, Ramiro? Sí, con mucho gusto. Vamos a hacer un viaje espectacular. Así mismo va a ser. Así que bueno, muchas gracias por tu amor a los libros, a esta poderosa enseñanza del Yo Soy que nos trae el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Así que Dios te bendice. Hasta la próxima.